Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Todo listo para la consulta y referéndum del domingo. Hoy se realizó el voto en casa. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Se rige en todo el país el silencio electoral y la ley seca. Además, se reparten los últimos kits electorales. Empezamos con Opción 2025. Este viernes, 597 personas con discapacidad superior al 75% participaron del voto en casa en las 24 provincias. Además, el CNE confirmó que el domingo no habrá exit polls. La segunda jornada de sufragio anticipado para el referendo y consulta popular se desarrolló este viernes. 597 personas con discapacidad a escala nacional se beneficiaron del voto en casa. Un proceso que reconoce a personas que, por su condición física, no pueden trasladarse hasta el recinto electoral, pero mantienen intacto su derecho y su voluntad de participar en las decisiones del país. La jornada inició a las 6:30 de la mañana. Las 174 juntas receptoras del voto móviles salieron de las delegaciones electorales en cada provincia. En Pichincha, por ejemplo, la primera persona en votar en su domicilio en el norte de Quito fue Byron Venegas, de 70 años. Y el segundo, Edmundo Merizalde, de 72 años, los dos con una discapacidad física. Es una facilidad que le dan a las personas. Agradecido de poder participar y poder decidir y solicitar a todos nuestros queridos ancianos que salgan a votar para el bien del país. En todo el país están habilitadas para el voto en casa 221 mujeres y 326 hombres, todos con una discapacidad superior al 75%. A la par, el Consejo Nacional Electoral ultima todos los detalles para el domingo. El consejero José Cabrera confirmó que ese día no habrá exit poll. El Consejo Nacional Electoral calificó a 2 empresas, Centro Invest y Sedatos. El día de ayer se nos informó con Sendas Comunicaciones que las 2 empresas han informado al Consejo Electoral que no van a realizar el proceso a pesar de estar calificadas. Y es importante recordar que si usted el domingo no acude a votar, tendrá que pagar una multa del 10% de un salario básico unificado, es decir, $47. Y si fue seleccionado para integrar una junta receptora del voto y no se presenta, la multa es del 15% de un salario, lo que equivale a $70.50. Y por abandono injustificado de las juntas receptoras de voto, tenemos una sanción de 6 a 10 salarios básicos. Además, desde este viernes hasta el lunes 17 de noviembre está vigente la ley seca y el país está en silencio electoral. Además, el material electoral se distribuye en la última provincia, en Pichincha, con la que culmina este proceso. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. En Guayas, 47 personas se acogieron a la modalidad de voto en casa. Esto mientras que los paquetes electorales continúan distribuyéndose a varios cantones de la provincia. Bernarda Ceballos nos tiene todos los detalles. Bernarda. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, gran despliegue militar es lo que se puede observar aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral Guayas. Mencionarles que gran parte de los cantones de la provincia ya cuentan con los paquetes electorales. Se tiene previsto que el despliegue culmine el día de mañana, eso de las 5 de la tarde. Durán y Guayaquil serán los últimos cantones en recibir el material electoral. A propósito, hoy a partir de las 4 de la tarde iniciaron los cierres parciales aquí en la Avenida de la Democracia, en los exteriores del CNE Guayas. A esta hora de la noche, si podemos observar gracias a nuestro dron de 24 horas, existe un poco de congestionamiento vehicular en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert. En todo caso, veamos el siguiente reportaje del resumen de la jornada de este viernes 14 de noviembre. Recordemos que hoy también se llevó a cabo a nivel nacional el voto en casa. Veamos. Así, bajo un fuerte resguardo militar, fue como en la madrugada de este viernes inició la distribución de los más de 9.000 paquetes electorales en Guayas. La isla Puná fue una de las primeras zonas de difícil acceso que recibió el material. El sábado se realizará la distribución en Durán y Guayaquil. Los recintos de la parroquia Tarqui serán los últimos en recibir el material.
La jornada de distribución culminará pasadas las 5 de la tarde del 15 de noviembre. Al momento no hay ninguna novedad, hemos estado cumpliendo los horarios establecidos de acuerdo a la planificación que ha hecho Fuerzas Armadas para la entrega del material electoral en toda la provincia del Guayas. Y en cuanto a la jornada electoral anticipada, este viernes en Guayas al menos 47 personas se acogieron al voto en casa. En total se realizaron 10 rutas en la provincia, 8 en Guayaquil y 2 en Milagro. Luis Freire Pacheco, de 95 años y quien habita en la Ciudadela y Etel en Guayaquil, fue uno de los primeros ciudadanos que ejerció su derecho al voto bajo esta modalidad. No puede andar, pero igual usted sigue votando. Y seguirá hasta cuando Dios me dé vida. Mientras tanto, más de 50 militares custodian el material electoral que aún se encuentra en las bodegas del Consejo Nacional Electoral Provincial. Guayas cuenta con más de 500 recintos habilitados. Además de la presencia militar, también hemos observado presencia de agentes de la ATM aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral del Guayas. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta esta hora de la noche. Ustedes continúan con más. Muy buenas noches. Buenas noches, Bernarda. Gracias por la información. Y desde el mediodía rige en todo el país la ley seca por las elecciones de este domingo. Las autoridades han intensificado los controles durante esta tarde para evitar la venta y el consumo de alcohol. A nivel nacional, la entrada en vigencia de la ley seca desde el mediodía de este viernes marcó un cambio en la dinámica de varias ciudades del país. Y es que las autoridades desplegaron controles para verificar que no haya venta ni consumo de alcohol durante todo el fin de semana. Y uno de los puntos donde más se notó el contraste fue en sectores habitualmente concurridos los viernes en la capital, afuera de instituciones educativas como la Universidad Central, por ejemplo, y zonas comerciales. Si fuera un día normal, podríamos ver a varios estudiantes libando por esta zona, pero hoy día, debido a la ley seca, como podemos ver, no se ha registrado novedades de importancia. Paralelamente, la Agencia Metropolitana de Control reforzó sus inspecciones y asegura que tanto ciudadanos como comerciantes están evitando incumplir la normativa para no enfrentar sanciones, pues la multa por violar la ley seca equivale al 50% del salario básico unificado, es decir, $235. Estamos desplegados en las 10 administraciones zonales para continuar también con los reconocimientos tanto de los locales como del espacio público para hacer respetar la ley seca. Bares y discotecas de esta zona lucieron así, cerrados y sin actividad durante toda la jornada de este viernes. Mientras tanto, en otros locales donde se oferta alimentos, los comerciantes adoptaron medidas preventivas, como retirar las bebidas alcohólicas de sus estanterías y asegurar que ningún producto permanezca visible durante la vigencia de la ley seca. Sí, están respetando la ley. No vender y hacer caso a los que nos dicen. Por la ley seca imagino que no hay muchos estudiantes, pero a nosotros nos va bien. Recuerde que la ley seca estará vigente durante todo el fin de semana y culminará el lunes a mediodía. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Tras un año de negociaciones, Ecuador y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial recíproco en el cual productos ecuatorianos podrían ingresar con arancel cero a ese país. El sector exportador califica como crucial este acuerdo, que también abarca temas de seguridad nacional. A una firma de que ciertos productos ecuatorianos ingresen a Estados Unidos con arancel cero, el país norteamericano y Ecuador logran un acuerdo marco en el cual se establecen compromisos relacionados a un comercio recíproco. El anuncio llega tras 6 rondas de negociaciones desde mayo, lideradas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y el ministro de Comercio Exterior y Producción, Luis Jaramillo. Es un paso importantísimo, casi como un acuerdo de libre comercio. Esto crea un canal de exportaciones al 0% y adicional también crea un marco para inversiones. Ecuador, dentro de estas conversaciones, las cuales se abrieron para 25 países, fue la nación líder que allanó el camino, logrando hoy por hoy este convenio que no solo se queda en lo comercial, sino que también abarca temas en seguridad nacional y cooperación social. Y eso se ha plasmado, bueno, en hechos. Bueno, ha estado aquí la Secretaría del Homeland Security 2 veces en los últimos 3-4 meses. Estuvo aquí también hace poco el secretario Rubio. Hemos, en este caso, ya cerrado el acuerdo marco también. O sea, son hitos importantes que van en este camino. En materia exportable, el acuerdo es calificado por la Federación de Exportadores del Ecuador como crucial. Ya da cuenta, por ejemplo, de que en productos como banano, cacao en grano, palmito, mango, rosas, existe una predisposición abierta e inicial de ya incluirlos directamente como productos beneficiarios. Hoy estamos muy enfocados en esta
en este cierre de negociación exclusivamente por la sobretasa del 15%. No obstante, a criterio del sector, habrían productos que necesiten una segunda ronda de negociaciones para que puedan verse beneficiados. Camarón, brócoli, atún y otros productos de la agroindustria y también de la manufactura, como el caso de productos finales de la madera, cerámicas, transformadores eléctricos, por ejemplo. Se espera que para inicios del 2026 ambos países ya puedan haber concretado la firma oficial del acuerdo y establecer un cronograma de los productos que serán desgravados. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Más noticias del Ministerio de Trabajo anuncia el incremento salarial para el sector público. A la par se prevé un incremento del salario básico unificado de $16. Desde los gremios de trabajadores creen que el costo de estas medidas será alto y poco ejecutable. En una semana decisiva, el gobierno se juega por varias propuestas arriesgadas en términos económicos y directamente relacionadas al incremento salarial para el sector público. Y se dice arriesgada porque una primera visión advierte que no habrían recursos para financiar las pretensiones, dice el dirigente Miguel García. Estás este momento esperando un nuevo desembolso del fondo y a renglón seguido, en periodo electoral, anuncia que va a incrementar la masa salarial en contradicción de lo acordado con el fondo. No tiene sustento. Vale identificar por separado los tres temas de los que se ha hablado en esta misma semana. El primero, que es el incremento del salario básico unificado, que se lo analiza cada año y esta vez se plantea un incremento de $16. Es por ahora la propuesta del ministerio. Otro tema tiene que ver con el incremento de salarios a servidores de los gobiernos parroquiales. Un informe técnico estableció nuevos pisos y techos para 800 juntas parroquiales y por ello se emitió un acuerdo ministerial. La ministra dice que está financiado. Conseguimos el dictamen presupuestario, este incremento, para información de ustedes, el incremento de los sueldos a los secretarios, tesoreros, secretarios y presidente, no oscila más de $3 millones. Este incremento en las juntas parroquiales se aplicará, por ejemplo, a los presidentes, vocales, secretarios tesoreros, secretarios y tesoreros. No obstante, identificamos un tercer tema relacionado a los salarios, y es la propuesta del incremento a todo el sector público, más de 300,000 trabajadores. Se plantea una subida de entre $40 y $250 con base a un informe técnico que, según el Ministerio de Trabajo, supone un gasto adicional de $450 millones anuales. Y esto es lo que causa preocupación entre los dirigentes. Sabemos que el déficit ya no será de 5.500 más o menos, sino de 6.000. Si bien el informe puede estar elaborado y evidentemente es un informe reciente, no podemos desconocer que el gobierno hace pocas semanas o pocos meses anunciaba la desvinculación de alrededor de 5.000 funcionarios y la fusión de ministerios. Fusiones que no han bajado la masa salarial. Son tres momentos distintos sobre un tema que cada año causa un intenso debate entre trabajadores, empleadores, sector público y gobierno. El necesario incremento salarial y la sostenibilidad de las pretensiones. Fausto Yepes, Teleamazonas. Una nueva restricción para vehículos de carga pesada entrará en vigencia desde el 1 de diciembre en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito asegura que es necesaria para reducir siniestros viales. Estas son las imágenes de uno de los últimos accidentes ocurridos en la Ruta Viva al nororiente de Quito. Este vehículo se incendió tras un choque, dejando 3 personas fallecidas y obligando al cierre temporal de la vía en ambos sentidos. Episodios como este vuelven a encender el debate sobre la seguridad en este corredor y la avenida Simón Bolívar, lo que han llevado al municipio a plantear nuevas medidas para reducir estos riesgos. El señor alcalde el día de hoy ha firmado ya la resolución. En la mañana vamos a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la mañana la restricción en toda la Simón Bolívar, desde el Troje hasta el redondel de Pomasqui y la Ruta Viva desde Puembo hasta la Simón Bolívar. El 1 de diciembre entraría esta aplicación. El director de la AMT explica además que la decisión responde a criterios técnicos y a un análisis de riesgo que evidencia exceso de velocidad, pérdidas de frenos y maniobras peligrosas del transporte pesado en estos tramos. ¿Por qué a 10?
porque a las 9:30 de la mañana, ¿qué es lo que va a pasar? La gente que sale del pico y placa también va a tener esta protección o este escudo que estamos construyendo. Medida que es rechazada por el gremio de transporte pesado. Luis Felipe Vizcaíno, vicepresidente de la Federación, asegura que esta medida afectará por completo su logística, pues deberán adelantar horarios y operar en condiciones aún más riesgosas. Nosotros consideramos que esta medida no es técnica, porque con este tipo de medida lo que va a pasar es que se va a generar una especie de embudo. Al detener miles de camiones que pretenden ingresar a la ciudad de Quito y prácticamente liberar su ingreso a las 10 de la mañana o a una hora determinada, van a ingresar miles de camiones, lo cual puede tornarse inclusive más peligroso. Sostiene además que el transporte pesado representa apenas el 6% del flujo en estas vías y que las soluciones no deberían centrarse solo en restringirlos, sino también en controlar otros factores de riesgo. Ejecutar un control de velocidad en todos los estamentos de los segmentos del transporte. Se tiene que asignar carriles exclusivos para el transporte pesado. Se tiene que implementar una política de señalética que no la tienen estas rutas y que no la tiene la ciudad de Quito. Si bien la medida empezará a regir desde el 1 de diciembre, la AMT prevé un seguimiento constante en estos corredores de alto riesgo. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Seguimos, amigos. Un nuevo operativo Apolo ejecutado en varios distritos conflictivos de Guayaquil y Durán dejó 37 detenidos. El ministro del Interior, John Reinberg, encabezó las intervenciones que desarticularon a redes dedicadas a la extorsión. Un amplio operativo policial inició al mediodía del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes. Fue ejecutado por la Policía Nacional bajo el nombre Apolo 30. Para esta intervención se desplegaron más de 500 uniformados, además del apoyo de drones y un helicóptero policial que sobrevoló las zonas intervenidas como parte de la estrategia de control, dando como resultado 37 personas detenidas, todas vinculadas a casos de extorsión y sicariatos, donde también estaban involucrados menores de edad. Bueno, tenemos las facciones de los lobos y tiguerones, tenemos específicamente. Tenemos que continuar con las investigaciones para ir relacionando más, ¿no?, a estos detenidos, si tienen vinculación con otras facciones o grupos delictivos. Incluso se descubrió que algunos de estos grupos delictivos colocaban stickers en locales comerciales para identificar a quienes ya habían pagado la denominada vacuna. Las autoridades mencionaron que este tipo de operativos en los distritos más conflictivos de Guayaquil se mantendrán de forma continua, con el objetivo de reducir los hechos violentos que se han registrado en la ciudad desde que arrancó el año. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. 7 ciudadanos albaneses, 2 españoles, un colombiano y un dominicano eran parte de la red transnacional que operaba desde Ecuador y que fue desmantelada en el operativo Hércules Centinela 92. La investigación está relacionada con otras detenciones y millonarios decomisos de droga desde 2022. A esta red se le ha decomisado al menos 8 toneladas de cocaína entre 2022 y 2025, que pretendía llegar a España, Bélgica, Países Bajos y Libia, oculta en contenedores. Lo incautado está valorado en 17,5 millones de dólares en Ecuador y hasta en 360 millones de dólares en el mercado internacional. Para la ejecución de la operación Hércules Centinela 92 pasaron 3 años, varios operativos, decomisos y detenciones. De hecho, en las operaciones Apolo 1, Poseidón 18, Ares 40, 41 y 42, se detuvieron a otras 5 personas que formaban parte de la red y que operaban en puertos de la provincia del Guayas y del Oro. 3 permanecen detenidos, 2 tienen medidas alternativas. Es la antesala de esta operación que terminó con la captura de 11 personas en Ecuador y otras 11 en España. En esta última lista, 7 albaneses, 2 españoles, un colombiano y un dominicano. En tanto que en Ecuador, a decir de la policía, se detuvo al cabecilla de esta organización. Ocurrió en un domicilio en San Borondón. Era el accionista principal de una de las 3 compañías utilizadas en esta operación, que manejaban 3 empresas por las cuales hacían las contaminaciones para el envío y luego entre las compañías entre ellos se cambiaban la representación. Entonces, hoy eres representante de una, mañana eres representante de la otra. Según la policía, se determinó que 3 empresas exportadoras legalmente constituidas por una misma familia operaban como fachada para el envío de sustancias ilícitas. Los análisis tributarios y financieros de los ciudadanos permitieron identificar un incremento económico inusual y desproporcionado,
con variaciones significativas de ingresos patrimoniales y económicos desde el año 2020. Se observó además una circulación reiterada de flujo de dinero en efectivo entre miembros del mismo grupo familiar y sus empresas. Carlos Acoto, Teleamazonas. 13 detenidos entre policías de alto rango y civiles dejó el operativo Embestida 51 que se desarrolló de manera simultánea en Manabí y Guayas. Los aprendidos habrían participado en un atraco de $100.000 en Manta en un falso allanamiento en un domicilio. Autoridades indicaron que los implicados formaban parte de una estructura dedicada a cometer robos bajo la modalidad de allanamientos simulados, aprovechándose de información privilegiada. A un mes del atentado terrorista en la avenida Joaquín Orrantia en Guayaquil, un equipo de este noticiero regresó a ese punto y recopiló varios de los testimonios de quienes presenciaron la explosión del coche bomba. Un 14 de octubre sería una de las fechas que quedaría grabada en la memoria de cientos de guayaquileños por el atentado terrorista que ocurrió en la avenida Joaquín Orrantia en horas de la tarde y noche. Y nuestro equipo periodístico decidió volver a lo que en su momento se llamó la Zona Cero, para conocer más de cerca una de las tantas historias de las personas que hoy viven para contar cómo fueron esos momentos que marcaron un antes y un después en la ciudad. Llegamos al edificio conocido como El Barril, donde nos esperaba Jorge Gómez, sonidista con más de 20 años de experiencia en diferentes estaciones radiales. En mi susto, en mi desesperación, lo que hice fue abrir un micrófono y comenté que había habido una explosión muy fuerte frente al Mall del Sol y que tengan cuidado al venir por acá. En el lugar aún permanecen las huellas del atentado, ventanales cubiertos con cartones y cintas amarillas que resisten al paso del tiempo. Esta es una de las historias de las personas que fueron parte de este evento terrorista. Pero ¿qué pasó con aquellas que se encontraban en el centro comercial? Madeline Rivera es una de ellas. No sabía lo que pasaba, la gente murmuraba, una estructura se cayó, un terremoto, hasta temblor pensó la gente. Al principio me paralicé, habrán sido unos 5 o 10 segundos, pero rápidamente reaccioné y tomé acciones para salvaguardarme. Por otro lado, también pudimos conversar con Joel, ecuatoriano de nacimiento, pero residente en Estados Unidos desde hace casi 10 años. Él había regresado al país apenas 3 días antes del atentado. Me encontré con los bomberos, con las policías, con las ambulancias y harta gente con susto, desesperada, y no me imaginaba ver eso, hermano. Así era como de película. Ey, cuidado. Eso es bomba. Wow. Finalmente a estos testimonios de vida se suma el de Víctor Hugo Núñez, a quien nuestro equipo periodístico tuvo la oportunidad de entrevistar semanas atrás para conocer más sobre los momentos en los que jamás imaginó que una grabación en su teléfono celular estaría a punto de costarle la vida. Pero por mi cabeza jamás pasé ni pensé que era un coche bomba. Estas historias, con el paso de los años, seguirán siendo recordadas como parte de aquel suceso que sacudió a Guayaquil, pero que también evidenció la fortaleza de una ciudad que supo levantarse pese al miedo y al dolor que tuvo que enfrentar. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. En la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena, las actividades se desarrollan con normalidad tras 5 días de funcionamiento de la cárcel El Encuentro. Los lugareños señalan que la presencia militar refuerza su seguridad. Hoy se cumplen 5 días desde el primer traslado de reos a la cárcel del Encuentro en Juntas del Pacífico. Y en esta comunidad, sus habitantes empiezan a adaptarse a su nueva realidad. La presencia de militares y policías incrementó en la zona desde el atentado en diciembre de 2024. Ahora, con la presencia de 320 reclusos, el resguardo se fortaleció. Son más de 300 uniformados los que controlan el movimiento dentro y fuera del centro penitenciario, y la supervisión se extiende a lo largo y ancho de todo el perímetro. Estamos bien aquí,
respaldado de ellos que andan de noche para allá y para acá. La vía de ingreso al centro penitenciario desde el desvío a Zacachún hasta Juntas del Pacífico luce así, con baches y desniveles, mientras que desde el centro de la comunidad hasta la cárcel de máxima seguridad, la carretera es de tercer orden, un escenario similar al de toda la localidad. La carretera que viene de Guayaquil del 30 para acá está súper dañada. Y mis calles todavía existen polvadera. Parte de las obras de remediación prometidas por el gobierno, como la unidad educativa y cancha de recreación, ya fueron entregadas, mientras que el centro de salud aún está en construcción. El agua es otra de las problemáticas. Los comuneros optan por comprar agua de tanqueros. La actividad comercial y vida diaria fluyen con normalidad. Negocios locales y transporte operan regularmente, aunque lo que empieza a llamar la atención es la llegada de familiares de los privados de libertad. Pese a que son pocos, su presencia genera reacciones. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas.